Buenas tardes. Bueno, comenzaríamos para empezar a explicar lo que serían las proporciones o la proporción de la cara. ¿Sí? Para comenzar a hablar de la proporción de la cara lo haríamos en dos partes, que sería primero la parte frontal y segundo la parte horizontal. En la parte frontal diría que la forma principal del rostro es tipo un huevo invertido. Es como la mejor forma general, ¿no? No es que todo el mundo tenga esta misma estructura ósea, pero sí es la que más se va a acercar a un canon generalizado de lo que sería un rostro. Y donde podríamos especificar diferentes tipos de rostro y ver las diferentes características principales. Creo que me queda un poquito angosto. Entonces comenzaríamos con este tipo de huevo invertido donde dividiríamos el eje vertical y un eje horizontal. Esta línea horizontal que va a trazar toda la mitad del huevo es supremamente importante porque, a ver si estoy acercándolo, vamos a verlo mejor, porque tendríamos que aquí estaría lo que sería el lagrimal, la pupila, o el centro de la pupila, mejor dicho, se pondría en esta línea central. Por ende también estaría el centro de la órbita. Bueno, acá abajito porque entonces... Y tendríamos también ahí la base del hueso nasal. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí tenemos esta línea central, y para poder empezar a dividir bien todos los planos del rostro, vamos a tener que dividir este huevillo en tres partes. ¿Sí? Tendríamos entonces aproximadamente, ¿no? Por acá. Una primera parte, una segunda y una tercera. Recordemos que acá estamos con el medio, la mitad del este. Entonces, y toda esta... Entonces acá, en toda esta parte tendríamos lo que sería la base del pelo. En esta línea tendríamos el punto alto de la ceja. Y aquí en la mitad, o en esta parte donde inicia la primera parte, digamos, tendríamos la base de la nariz. Que no hay que confundir con el inicio de la base del hueso, que es en la mitad, ¿no? Que es la mitad del huevo como tal. Y para definir el ancho tendríamos que esta distancia que tenemos acá sería igual que esta distancia, lo cual nos daría una especie de cuadrado. Igual todos estos son aproximados porque depende mucho del modelo, de la persona que estemos retratando. Va a tener sus propias proporciones, pero pues esto es para tener un canon, digamos, más generalizado, ¿no? Esto, voy a borrar ciertas líneas. Y entonces,
Ahí nos acercamos un poco más a la estructura, ¿no? Entonces tenemos que está dividido. Ya tenemos dividido en 3 partes nuestro cráneo, nuestra cara. Y ahora tendremos que saber la parte, el ancho y dónde ubicar las diferentes partes del cuerpo en este ancho. Entonces para eso vamos a tener que dividir en 5 partes, lo más aproximadamente cercanas. Vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas 5 partes nos van a decir dónde van a estar ubicados los diferentes elementos de la boca, de la cara. Perdón. Entonces, si proyectamos esta línea acá, vamos a tener que esta la base de la nariz, esta es la parte de la punta superior de la ceja. Entonces, donde está este plano, donde proyectamos estas líneas, aquí sería la parte externa de la nariz. Tendríamos la parte externa de la nariz. Podríamos decir más o menos sería esta la nariz. Aclaro que todo esto es esquematizado, ¿no? Esto es muy técnico, porque dependiendo de cada rostro, cada persona, que nos va a dar sus propias medidas, pero en términos generales nos va a ayudar para entender muy bien la estructura del cráneo y de la cara. Si tenemos que esta es la parte de la mitad del ojo, entonces tendríamos aquí más o menos cómo se levantaría el ojo, y esta parte nos daría el ancho del mismo. Y tendríamos la pupila. La pupila va a ocupar aproximadamente un tercio, una tercera parte de lo que sería el ojo total. Y acá podemos empezar a armar un poco lo que sería el párpado inferior y el párpado superior. Aquí en esta parte, más o menos, si ponemos unas líneas verticales, unas proyecciones, en esta parte nos daría el inicio de la glabela. Lo que hicimos como muy alto, está muy alto, tiene una cabeza muy grande. Perdón. Creo que iría más así. Digamos que está demasiado grande. Por eso digo como que es algo muy esquematizado, ¿no? Pero acá lo tendríamos demasiado alto. Entonces podríamos bajarlo un poco más para acercar más una proporción más exacta a lo que sería el punto de la ceja, el punto alto de la ceja y el pelo. Ahora sí se ve como más proporcionado. Entonces acá tendríamos el punto más alto de la ceja, que se pierde a este lado, y también la glabela, bueno, nos va a marcar esta parte donde inicia la ceja, el punto más alto, y cómo baja. Entonces, bueno, la distancia de los párpados, la altura, nos la va a dar el mismo rostro de cada una de las personas que vayamos dibujando. Aquí se proyectaría esta sombra. Bueno, y veríamos acá también cómo se sumaría un poco más, se proyectaría un poco más el párpado superior y el ancho de la ceja, ¿no? Entonces, ya teniendo esta distancia, la mitad de este plano nos daría lo que sería la base
de la boca. Y aquí estaría esta sombra que se proyecta y también podríamos muy esquematizado. Y aproximadamente el ancho de la boca estaríamos hablando de que sería la distancia de la pupila. Aquí nos daría más o menos el ancho de la boca. Tendríamos lo que sería acá la parte de la comisura de la boca. Esto proyectaría una sombra. La nariz tendría su propia sombra acá, lo cual nos daría cierto relieve, cierto volumen, que esto lo iré explicando, digamos, cada una de las partes y su estructura, lo iré explicando en diferentes videos que iré subiendo paulatinamente aquí al canal, ¿no? Por cierto, aprovecho acá para decirles como suscríbanse, conéctense, den su like si les parece que una buena explicación y que mejoras y comentarios para saber que también quieren conocer y aprender un poco más. Muchas veces, volviendo acá al video, la parte de acá del mentón, es siempre bueno referenciarla con una luz. Y un círculo nos va a dar, digamos, cierto esquema de por dónde iría la luz, que también lo explicaría en otro video, donde quiero explicar todo lo que es la parte de iluminación y teoría de la luz, que es bastante interesante y nos va a ayudar a comprender mucho cómo funciona y cómo se refleja y cómo juega la luz en todo esto. Entonces, ya teniendo esta parte, si proyectamos de vuelta acá, vamos a proyectar acá la línea de la base de la nariz con la línea superior de las cejas, porque esto nos va a dar lo que sería la oreja. ¿Sí? Entonces tendríamos acá el lóbulo un poco de la oreja. Entendamos que también recuerden que todo esto depende mucho de la persona a la que se esté dibujando, ¿no? Porque, digamos, acá podríamos empezar a armarle un poco más la estructura de la mandíbula, que comenzaría aproximadamente también en la línea media. Saldría principalmente la mandíbula. Y acá, bueno, esto nos formaría todo el cigomático, pero esto lo explicaré lo que es la estructura ósea. Entonces tenemos aquí lo que sería el pelo. Dijimos que esta sería la base del pelo. Y acá se proyectaría un poco más la altura de la cabellera, ¿no? Así nos daría una estructura un poco más generalizada y más adecuada. Entonces tenemos que, bueno, acá se proyectaría todo el hueso frontal, que subiría. Hasta lo que sería la base del pelo. Entonces, a lo que sería el cuello digamos, el ancho mismo del rostro sería, o la parte inferior donde comienza el rostro proyectaría lo que sería el cuello. Y acá, bueno, se mostraría lo que sería el trapecio, la tráquea, y jugaríamos con diferentes, de parte de la musculatura y también del juego de luces que generaría los diferentes músculos y las partes óseas del cuerpo. Y aquí también, bueno, ya se iría la parte del trapecio, el esternocleido y el trapecio, generando el inicio del hombro. Esto sería para la parte frontal.
Ahora si nos vamos a la parte horizontal y proyectamos, digamos, este mismo cuadro, estas mismas distancias aproximadas, tenemos que, y también lo dividimos, bueno, vamos a mandar esta, que más o menos la tercera parte. Esa tercera parte nos daría, y hasta la parte de arriba, desde ahí armaríamos todo lo que sería un círculo. Una circunferencia. Y la mitad de esta circunferencia a su base nos dictaría toda la estructura de la mandíbula. Y acá tendríamos también reparando también lo que sería en la parte frontal. Y bueno, volviendo a mandar acá a lanzar, a proyectar la base de la nariz, iría un poco punteada hacia arriba con la base, la parte superior de la ceja. Esta parte superior de la ceja sobresale un poquito y se vuelve y se mete por la anatomía que tenemos en la parte que forma la glabela, y saldría proyectada una diagonal para formar esa nariz, ¿no? Luego acá tendríamos lo que sería en esta base más o menos todo el hueco, el hueco óptico, lo cual nos proyectaría acá el ojo directamente, el párpado, bueno, el ojo iría dentro del hueso óptico, de todo el hueco, sí, el centro, la parte orbital. Tendríamos acá el párpado, parte inferior del ojo, aproximadamente la base o la parte nasal finaliza un poquito más adelante o finaliza, mejor dicho, donde estaría el hueso, pero un poquito también más adelante. De ahí proyectaríamos lo que sería la nariz, porque hay que tener en cuenta que esta parte sería como esta estructura, ¿no?, del cráneo, y que bajaría. Pero acá ya comenzaría lo que sería el labio, entonces saldría un poco el labio, al cual lo proyectaríamos un poco hacia atrás, y en esta parte que ya es la base, subiría y se metería en este estado, ¿no? Y volviendo acá, bueno, armaríamos todo lo que sería el mentón y proyectaríamos la mandíbula hasta este instante. Y volviendo aquí a lo que sería la oreja, que la oreja es muy importante en este caso porque, bueno, digamos que la oreja es un determinante para muchas de las estructuras del rostro, porque la distancia que tenemos aquí en la oreja, volviendo acá al principal, esta distancia de la oreja, bueno, va a ser la misma distancia que vamos a tener de la ceja a la base de la oreja. También sería una distancia aproximada igual de la que tendríamos de aquí a acá, ¿sí? Esta distancia sería similar a la de la oreja. También esta distancia es aproximada a lo que sería el ancho de la base del lagrimal al ancho del rostro. Entonces digamos que la oreja sería una referencia bastante importante. Y aquí lo tendríamos como que la distancia de la oreja sería desde el final del ojo, es la misma distancia aproximadamente que tendríamos desde donde inicia el ojo hasta la base del mentón, ¿no? Entonces más o menos, si lo notan, es muy, muy cercana. No decimos que son exactas ni son iguales porque el rostro humano no es exacto, por más de que le digan que sí, no lo es.
Entonces, acá fundamos un poquito más arriba porque hicimos la base de la ceja muy abajo, hacia arriba. Y bueno, tendríamos acá la proyección del hueso frontal, todo el cráneo, y donde finaliza la base es donde va a terminar el hueso occipital, y de aquí nacería el cuello. Y proyectando también estas líneas nos daría como una ilusión de dónde nacería la parte frontal del cuello, y acá nos daría esta sombra, y tendríamos en términos generales ya una estructura bastante avanzada de lo que sería el rostro. Entonces, por ahora dejaríamos hasta acá. Bueno, me faltaría lo que sería la parte del pelo, que bueno, se proyecta aquí. Y si lo queremos agrandar, no, tendríamos esta forma. Entonces, por ahora, esta sería la primera proporción de la cara. Voy a agregarle algunos elementos más y voy a juntar esta imagen al final del video, y así la podrían ver, sacar un pantallazo, tenerla de referencia, lo que ustedes quieran. Y nos veríamos en un próximo video donde quiero explicar y quiero que ustedes me digan si les interesa también ver cada una de las estructuras, ¿no? De lo que sería la estructura del ojo, la estructura de la nariz, la estructura de la boca, y quiero también mostrar lo que sería la estructura anatómica del cráneo, sus músculos y cómo su funcionamiento, ¿no? Principalmente. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima.